Mi ex esposa nos dejó a mí y a nuestras 2 hijas por su amante adinerado, y años después quiso comprar su amor. Mi exmujer nos cambió por una vida de lujo y se olvidó de que tenía hijas. Hasta que quiso aparentar una familia perfecta para su nueva vida. El dolor que sembró al irse no se comparaba con la devastación que causó al intentar volver. Cuando conocí a Valeria, en la universidad en Buenos Aires, pensé que era el amor de mi vida. Éramos jóvenes, llenos de sueños y ambiciones. Compartíamos el amor por la literatura y los viajes, y prometimos enfrentar el mundo juntos. Recuerdo noches enteras estudiando en la biblioteca, robándonos miradas por encima de los libros, y fines de semana explorando los mercados de San Telmo, riendo sin motivo alguno. Ella quería ser curadora de arte, y yo soñaba con construir cosas, con mi profesión de ingeniero. Nuestros caminos parecían paralelos, destinados a avanzar juntos para siempre. Después de graduarnos, nos mudamos a Córdoba, donde conseguí un trabajo estable y ella empezó a trabajar en una galería de arte local. Todo parecía encajar. Compramos una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo, con un jardín donde crecían rosales. Nuestras hijas, Sofía y Luciana, llegaron y llenaron nuestra casa de una alegría que creía indestructible. Sofía, la mayor, era una niña curiosa, llena de energía y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Luciana, 2 años menor, era más tranquila y soñadora, siempre tenía un lápiz en la mano, capturando el mundo en su bloc de dibujo con una sensibilidad que me maravillaba. Por las noches, las 4 cenábamos juntos, y ese ruido, esa cacofonía de voces y risas, era la banda sonora de mi felicidad. Los primeros años fueron una etapa de construcción constante. Trabajaba duro para proveer, y Valeria parecía feliz criando a las niñas y gestionando su carrera en la galería. Pero con el tiempo, casi imperceptiblemente al principio, algo comenzó a cambiar. Noté que se distanciaba. Llegaba tarde a casa, citas de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche, mensajes de texto que contestaba con evasivas y una sonrisa ausente. Siempre tenía una excusa preparada: estrés, cansancio, la rutina, la necesidad de conectar con gente influyente para su carrera. Yo, como un tonto, le creí. Quise pensar que era una fase, que todo matrimonio las tiene, que el amor que habíamos construido era lo suficientemente fuerte como para superar la monotonía. Incluso me esforcé más, planificando escapadas románticas, llevándole flores, intentando reavivar una llama que, ahora lo veo claro, ella ya había dejado que se apagara. La verdad llegó de la manera más cruda y mundana posible. Un día, revisando nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar las facturas, encontré recibos de restaurantes carísimos a los que nunca habíamos ido juntos, de boutiques de diseño que Valeria decía despreciar, y, lo más doloroso, el comprobante de una suite en un hotel de lujo en Mendoza para un fin de semana en el que ella había dicho estar en una feria de arte en Rosario. Sentí un vacío en el estómago, una fría certeza que se extendió por mis venas. Cuando se lo confronté esa noche, después de que las niñas se durmieran, no lo negó. Con una frialdad que me heló el alma, me confesó que tenía una aventura con Roberto, un desarrollador inmobiliario adinerado que había conocido en una subasta meses atrás. Me dijo, con lágrimas que ahora se eran de autocompasión y no de arrepentimiento, que con él se sentía viva y comprendida. Que él le ofrecía un futuro de pasión, de viajes, de lujo y de conexiones sociales que yo, con mi salario de ingeniero y mi vida familiar estructurada, nunca podría darle. Sus palabras, necesito algo más, algo que tú no me puedes dar, resonaron en la sala como un golpe sordo y devastador. El día que se fue, Sofía, que entonces tenía 12 años, escuchó nuestra discusión final desde la parte superior de las escaleras. Recuerdo el crujido de la puerta de su habitación al abrirse y su rostro pálido y lleno de una rabia que no le pertenecía. «Te odio», le gritó a su madre con una voz quebrada por el llanto antes de encerrarse de nuevo, golpeando la puerta con una fuerza que hizo retumbar la casa. Luciana, con solo 9 años, se aferró a mi pierna, escondiendo la cara, sus pequeños hombros sacudiéndose en un silencio aterrador. «Papá, ¿por qué nos deja mamá?
¿Hicimos algo malo?, me preguntó con una voz tan pequeña y quebrada que creo que partió para siempre algo dentro de mí. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña que el amor de su madre por unas vacaciones caras, un coche nuevo y la emoción de lo prohibido era más fuerte que su amor por los cumpleaños, las enfermedades, las noches de cuentos y los desayunos en pijama? Después del divorcio, que fue rápido y despiadado como un trámite burocrático para ella, Valeria se mudó con Roberto a su lujoso departamento en Puerto Madero, Buenos Aires. Al principio, en un último rescoldo de esperanza, esperé que luchara por mantener el contacto con las niñas, que intentara, aunque sea, llamarlas todos los días, venir los fines de semana. Pero no. Se sumergió en su nuevo mundo de riqueza y ostentación con la avidez de quien cree haber encontrado el elixir de la felicidad. Las llamadas eran esporádicas, siempre cortas, interrumpidas por una cena importante o un evento de gala. Las niñas, por su parte, reaccionaron con una madurez que me partió el corazón. Sofía, la más afectada por la traición, bloqueó el número de su madre en su teléfono y se negaba rotundamente a hablar de ella. No tengo madre, decía con una firmeza que era un escudo contra el dolor. Luciana guardaba un silencio aún más doloroso, se refugiaba en sus dibujos, donde las figuras sin rostro y los paisajes desolados se volvieron una constante elocuente. Noches tras noche, me sentaba a su lado, sin decir nada, simplemente estando allí, un faro inmóvil en su mar de confusión. Aprendimos a vivir como un trío, una unidad cerrada y resiliente. Yo me convertí en madre y padre, balanceando reuniones de trabajo con deberes escolares, visitas al pediatra y aprender a domar la melena rebelde de Luciana para hacerle una cola de caballo presentable. Fue agotador, física y emocionalmente. Había días en los que el peso de la soledad y la responsabilidad era abrumador. Pero ver a mis hijas reír de nuevo, aunque fuera de vez en cuando, construir nuestra propia felicidad a base de pequeños rituales como las pizzas de los viernes o las caminatas los domingos por la mañana, hacía que cada esfuerzo valiera la pena. Nuestra casa se llenó de una nueva rutina, una más tranquila, quizás más simple, pero genuina y sólida como una roca. La calma se rompió casi un año después. Un email frío y formal de Valeria, dirigido tanto a las niñas como a mí, anunciaba su compromiso con Roberto. La boda sería en una estancia glamorosa en las afueras de Buenos Aires, con cientos de invitados y todo el boato que el dinero podía comprar. Esperaba, decía el mensaje con una cursilería que sonaba falsa, que sus preciosas hijas fueran parte de su día especial y que incluso consideraran ser damas de honor. Sofía soltó una risa amarga, cortante como un cuchillo, cuando se lo leí en la cena. Ni aunque me compre el estudio de animación entero, dijo con una determinación feroz, clavando el tenedor en su comida. Luciana ni siquiera alzó la vista de su cuaderno de dibujo, donde trazaba líneas firmes. Que se case con su hombre rico. Nosotras tenemos a papá. Eso es todo lo que necesitamos. Sus palabras, aunque me llenaron de orgullo, también me entristecieron. Ninguna niña debería sentirse obligada a elegir. Pensé que el rechazo a la invitación sería el final, pero fue solo el comienzo de una nueva ofensiva, más calculada y desesperada. Valeria, tal vez herida en su orgullo o necesitada de aparentar la familia perfecta para su nuevo círculo social, comenzó a aparecer sin avisar en Córdoba, siempre cargada de bolsas de diseñador que parecían más trofeos que regalos. Traía ropa de marca que las niñas nunca usarían, los últimos modelos de tablets, juguetes carísimos y tecnológicos que Luciana despreciaba. Decía querer reconstruir la relación ahora que su vida estaba estable y en orden. Sofía fue la primera en rechazarla de plano, sin ambajes. Es gracioso, le dijo con una voz mucho más madura que sus 13 años, que solo quieras ser nuestra madre ahora que tienes quien te pague los caprichos. ¿Dónde estabas cuando Luciana se enfermó con fiebre el mes pasado y papá tuvo que faltar al trabajo? ¿Dónde estabas en mi recital de la escuela? Valeria se quedó boquiabierta, sin argumentos. Luciana, aunque más tímida y reacia al conflicto, simplemente devolvía los regalos sin abrir, apilándolos en un rincón de la entrada. No los quiero,
murmuró una vez, con los ojos clavados en el suelo, y esas 3 palabras, cargadas de desilusión, resonaron en la casa como un campanazo de sentencia. Valeria, frustrada y sintiendo que perdía el control, vino a verme a mi taller en casa. Me acusó de haber envenenado a las niñas contra ella, de llenar sus cabezas con rencor y de ser un padre amargado que utilizaba a sus hijas como armas. Su ira era un espectáculo patético. Le dije la verdad, simple y llanamente, mirándola a los ojos sin pestañear. Yo no había tenido que decir nada. Sus acciones, su abandono, las promesas rotas y las ausencias injustificadas, habían hablado por sí solas mucho más fuerte y elocuentemente que cualquier palabra mía. Ellas te vieron irte, Valeria. Y te están viendo intentar volver por las razones equivocadas. La boda fue un evento extravagante y ampliamente publicitado en las revistas sociales, del cual nos enteramos por las fotos que Valeria y sus nuevos amigos publicaron en redes sociales. Mis hijas no prestaron atención. Sofía se concentró en convertirse en la capitana del equipo de fútbol de su escuela, y Luciana en ganar el primer premio en un concurso regional de arte. Pero yo, en la quietud de la noche, veía el dolor silencioso detrás de sus logros. Sofía se volvió más sarcástica, más dura, como si forjara una armadura a su alrededor. Luciana se sumía en largos periodos de introspectiva, y a veces la sorprendía mirando por la ventana con una tristeza profunda en sus ojos claros. Intenté ser suficiente para las dos, llenar cada grieta con amor y consistencia, sabiendo en el fondo de mi alma que una parte de ellas, la parte más tierna y vulnerable, siempre anhelaría y echaría de menos a la madre que una vez tuvieron, o al menos, a la ilusión de esa madre. Los intentos de Valeria continuaron, cada vez más desesperados y fuera de lugar. Ofreció vacaciones a Disney World, ordenadores portátiles de última generación, suscripciones a todas las plataformas de streaming imaginables. Pero la pregunta de Sofía, lanzada como un dardo envenenado durante una de sus visitas incómodas, la dejó completamente sin respuesta y al descubierto. ¿Por qué te importamos ahora? ¿Por qué no te importamos cuando te fuiste con él? Es porque tu nuevo esposo quiere una familia de portada de revista y nos necesitas para completar el set. Luciana, con una tristeza que encogía el alma, añadió desde el sofá, sin levantar la vista de su libro, no quiero tus regalos, mamá. Yo quería que estuvieras aquí cuando me desperté asustada por la tormenta la semana pasada. Quería que vinieras a verme jugar al fútbol como papá. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía palpar. Valeria no supo qué decir. Se limitó a coger su bolso de diseñador y salir, derrotada. El punto de inflexión final, el momento en el que cualquier posibilidad de reconciliación se quebró para siempre, llegó con la visita de Valeria y su madre, Clara. Fue un domingo por la mañana, un ambiente que solía ser sagrado para nosotros, de pan recién hecho y caricaturas. Un coche negro y lustroso se detuvo frente a nuestra casa. Salí a recibirlas, con el corazón encogido, intentando evitar una escena delante de las niñas, pero fue inútil. Entraron con una actitud de superioridad moral y desdén. Clara, una mujer cuya elegancia siempre escondió un carácter de acero, miró alrededor del salón con un rictus de disgusto, comentando en voz lo suficientemente alta para ser escuchada lo modesto y ciclado que se veía todo desde que su hija había escapado de esta mediocridad. Sentí una ira hirviente, pero me contuve por mis hijas. Dentro, el enfrentamiento fue brutal y dejó cicatrices que nunca se cerrarían. Clara, creyendo tener algún derecho, empezó a sermonear a las niñas sobre el respeto, los lazos de sangre y la obligación familiar. Sofía, que ahora tenía 14 años, la escuchó con una calma aterradora, y cuando su abuela terminó su discurso, la miró fijamente y preguntó con una voz clara y gélida, «Abuela, ¿le enseñaste tú a mamá a engañar a papá? Abandonar a tu familia cuando te aburres es un valor de familia que se pasa de generación en generación». El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de horror y vergüenza. Luciana, con la voz temblorosa pero inusualmente firme, añadió, dirigiéndose a Valeria, no necesitamos una madre que cree que el dinero puede comprar el cariño, ni una abuela que justifica que se rompan promesas y se destruyan familias.
Ustedes son crueles. Valeria intentó defenderse, balbuceando algo sobre errores y segundas oportunidades, pero yo ya había tenido suficiente. El dolor de mis hijas era un fuego vivo en la habitación. Me puse firme, les dije claramente que se fueran, que no eran bienvenidas en mi casa si no podían respetar los sentimientos y los límites que Sofía y Luciana, con una valentía inmensa, habían establecido. Fue la primera vez que les puse un límite tan absoluto e irrevocable. Salieron furiosas, Clara mascullando insultos y Valeria con el rostro desencajado por la rabia y la humillación. Esa vez, cuando cerré la puerta tras ellas, no fue un acto de ira, sino de protección. Un portazo que resonó con la finalidad de un juicio. Las cosas se calmaron después de eso. Los intentos de contacto de Valeria se hicieron cada vez más esporádicos, como las últimas gotas de una tormenta que se aleja, hasta casi desaparecer por completo. El silencio, al principio, era extraño, pero pronto se llenó de una paz nueva y duradera. Las niñas, liberadas de la presión tóxica y las expectativas imposibles de su madre, comenzaron a florecer de verdad. Sofía se convirtió en una joven segura, una líder natural en su escuela, su sarcasmo se transformó en un ingenio agudo y su corazón, lentamente, comenzó a sanar. Luciana ganó varios premios por su arte, y sus dibujos volvieron a llenarse de color, de rostros sonrientes y de paisajes llenos de luz y esperanza. Ya no dibujaba figuras solitarias. Una noche, meses después del incidente, quizás un año, estábamos las tres en el salón. Una película antigua transcurría en la televisión, pero nadie le prestaba mucha atención. Sofía, mirando al fuego crepitante en la chimenea, dijo en voz baja, casi para ella misma, «Papá, creo que lo superamos». Luciana asintió lentamente, apoyando la cabeza en mi hombro con una confianza que era un regalo. No hubo más preguntas, no hubo más lágrimas, no hubo necesidad de grandes discursos. Solo el silencio cómodo y el calor compartido de una familia que había encontrado su propia fuerza, su propia identidad y su propia definición, inquebrantable, de lo que significa el amor. Habíamos pasado por el fuego de la traición y el abandono, y habíamos salido del otro lado, no sin cicatrices profundas, pero más unidos, más fuertes y más conscientes de nuestro valor que nunca. El amor, aprendimos de la manera más dura, no se mide en bolsos de diseñador, ni en viajes exóticos, ni en palabras vacías de arrepentimiento oportunista. Se mide en quedarse. En aguantar las tormentas juntos, en limpiar las lágrimas, en celebrar las victorias pequeñas, en mostrar constancia día tras día. Y nosotros, las tres, éramos un equipo inquebrantable, una fortaleza construida sobre cimientos de lealtad y verdad. El fantasma de Valeria y su vida de lujo artificial ya no tenía poder sobre nosotros, ni sobre nuestra felicidad. Habíamos construido algo mucho más valioso que cualquier riqueza material, un hogar auténtico, basado en el respeto mutuo y el amor incondicional. Y eso era algo que ningún amante adinerado podría jamás comprar, ni destruir.